Entonces, es una causa frecuente la consulta de los ginecólogos. Digamos, dependerá de un enfoque oportuno la identificación y el manejo de estas pacientes. Y parte del objetivo, los principales objetivos es descartar enfermedad oncológica, o sea, cáncer. Más o menos entre 3 y 21% de las masas extraídas, resecadas, superadas, corresponden a cáncer de ovario y esas son las que toca, digamos, identificar para que sea llevada a cirugía en sitios, digamos, donde puedan o tengan la oportunidad del cáncer de ovario. Siempre la aproximación inicial es con medicina general. La incidencia de cáncer de ovario en Colombia es más o menos de 8 por cada 100.000 mujeres, con una mortalidad alrededor del 50%, de 4.1 por cada 100.000 mujeres. Digamos, una estadística bastante similar en los países en vía de desarrollo. Puede presentarse en todo el transcurso de la vida de las mujeres, desde la premenarquia hasta la menopausia, y tiene una probabilidad, una incidencia de 5 a 10% durante toda la vida de ser llevada acá a una cirugía de ovario. Y la mayoría están de manera incidental, entonces están pensando, buscando otra cosa, una infección urinaria, unos cálculos, una vaginitis, una EPI y ¡pum!, aparece una masa anexial. Entonces siempre el objetivo es determinar la etiología más probable. Entonces las masas pélvicas pues se pueden originar en cualquiera de los órganos de ahí y siempre va a depender el enfoque de la localización, la edad y el estado reproductivo de la paciente. Entonces, según su origen, obviamente nos vamos a concentrar en las partes ginecológicas, puede ser benigna o maligna. ¿Listo? Y las no ginecológicas pues también pueden ser benignas y malignas y va a depender del apéndice, va a depender del colon, el sigmoides, el recto superior y la parte urinaria y ureteral. A veces también la parte ósea y a veces también la parte de tejidos blandos de la pelvis pueden confundirlo. Entonces eso es una como visión tridimensional de los órganos pélvicos. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza cada vez que llega una paciente con una masa anexial. Listo, sabiendo que la parte ginecológica es lo más frecuente. Y dentro de la parte ginecológica, cuando hablamos de ovarios, pues digamos también hay 4 características de masa de ovarios que pueden ser benignas, borderline o malignas, si son epiteliales, estromales, de células germinales y obviamente metastáticas. Cuando llegan las pacientes con especialistas de ginecología oncológica, llegan con esa idea de que está ocurriendo algo maligno y quieren obviamente realizar cirugías mayores. Entonces ahí es cuando nosotros tratamos de usar todas estas estrategias para enfocar adecuadamente a estas pacientes. El enfoque quirúrgico o enfoque clínico médico debe depender del grupo etario de la paciente, el examen físico y todas las estrategias para evaluar malignidad. Los más usados, marcadores tumorales e imágenes. La más usada, ecografía transvaginal, porque es ampliamente difundida en nuestro medio. Tenemos varios especialistas o mucho talento humano experto al respecto. Es económica y es de fácil asequibilidad. Pero también tenemos imágenes como la resonancia, que es el siguiente plan estratégico para estudiar las masas pélvicas en caso de que los hallazgos ecográficos no solucionen lo que queremos averiguar. Entonces, las pacientes en la premenopausia, en la premenarquia, si se presenta una masa anexial, la probabilidad de que sea maligno es bastante alta. Digamos que la mayor probabilidad de que una masa anexial o ovario en el grupo todo el transcurso de la vida en la mujer es mayor la probabilidad que sea mala
si ese ovario no debería estar funcional. Entonces no debería estar funcional en la premenopausia, en la premenarquia, antes de que llegue la primera regla, o en la posmenopausia. Entonces esos son los grupos etarios en los que toca tener todas las alarmas prendidas. Ya en el transcurso de la edad reproductiva en la mujer, en la adolescencia temprana, adolescencia tardía y en toda la edad reproductiva, la probabilidad de que esas masas sean funcionales es mucho mayor, o sea, que sea patología benigna. Entonces, por eso es importante evaluar y enfocar desde el punto de vista del grupo etario. Si a mí me llega una interconsulta de una masa pélvica de una mujer de 57 años, yo ya estoy pensando en que tengo que sí o sí operar a esa paciente para descartar que tiene una enfermedad oncológica. Y lo mismo hacen los cirujanos pediatras antes de que llegue la menstruación. Siempre descartar el manejo quirúrgico urgente. Entonces, esto es muy importante en el sitio donde estén atendiendo al paciente. Pacientes, si ustedes están ubicados en servicio de urgencias, pues existen dos maneras de identificar. Hoy en día, por las demoras en acceder a los servicios de consulta externa para estudiar y enfocar estas masas, o obviamente por la sintomatología aguda que presentan estas pacientes. Entonces, siempre descartar patología quirúrgica. ¿Cómo descartamos patología quirúrgica? Cuando descartamos masas anexiales asociadas a una beta positiva. Eso quiere decir que estemos hablando de amenazas de aborto, abortos retenidos, embarazos ectópicos, enfermedades molares. Descartar síndrome de respuesta inflamatoria aguda, entonces está la fiebre, la taquicardia, la PCR, el hemograma aéreo migrado hacia la izquierda con leucocitosis, neutrofilia o un intenso dolor o asociado a sintomatología gastrointestinal aguda, diarrea o vómito. Entonces, siempre descartar abscesos tubáricos, siempre descartar torsiones o rupturas de esas masas pélvicas y siempre descartar apendicitis, que son, digamos, patologías que requieren de alguna u otra manera un enfoque quirúrgico urgente. Si ustedes descartan que estas pacientes no tienen algún proceso agudo urgente, entonces pues toca empezar a estudiar y derivarlas. Entonces ahí es cuando entramos nosotros desde el punto de vista ginecológico o ginecológico-oncológico para enfocar este tipo de pacientes y ya identificar el órgano que los está originando de una manera más específica y planear una cirugía en caso que lo requiera. Siempre hacer un interrogatorio dirigido. Los que me acompañan en consulta se dan cuenta que yo omito muchísimas situaciones importantísimas en el abordaje inicial de las pacientes, y eso es porque no es que lo omita, sino que ya en la escala de atención de esa paciente lo han ido solucionando. Siempre hacer un examen físico y un examen físico evaluando y examinando adecuadamente el piso y la pelvis. Tiene una sensibilidad hasta un 45%, entonces es poco sensible, pero tiene una especificidad del 90%. Si ustedes palpan algo que les hace sospechar una masa, la paciente tiene una probabilidad, una especificidad del 90% de que tenga una masa. Ya el origen pues, dependerá de parte del interrogatorio y dependerá de los apoyos diagnósticos que tengamos. Entonces, por eso es importante examinar muy bien a esos pacientes. Y por eso yo igual eso nunca, pero nunca me lo voy a saltar, es a pesar de que ya tengamos los exámenes complementarios de la paciente. Entonces, siempre seguir este esquema de consulta externa, vamos a disminuir las probabilidades de equivocaciones diagnósticas. Evidentemente, cuando estamos
con el chip oncológico y descartando ya cáncer, porque ya ha pasado todas las estrategias de enfermedades agudas o enfermedades quirúrgicas urgentes o enfermedades asociadas al embarazo, pues tenemos que hacer un enfoque oncológico y descartar la probabilidad de malignidad, y entonces nos vamos a los factores de riesgo para el cáncer de ovario, que es infertilidad, síndrome ovárico poliquístico, antecedentes de endometriosis, la obesidad, el cigarrillo y todos los síndromes heredofamiliares, principalmente las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que cada vez estudiamos más. Y también vamos a darle un poquito de prioridad, o vamos a indagar un poquito más profundamente de la sintomatología de las pacientes. Entonces, vamos a hablar de toda esta sintomatología que sin duda alguna es bastante inespecífica. Entonces, sintomatología gastrointestinal y urinaria no nos van a orientar, sino ya es hasta pasado el tiempo la sospecha que pueda ser de origen ginecológico maligno. Entonces, de esto se trata el examen físico mínimo. Toca hacer un tacto bimanual en el cual podamos acceder a la cavidad vaginal de la paciente y podamos acceder a la cavidad pélvica de manera por encima del arco de la sínfisis púbica para palpar todos los órganos pélvicos. Es fácil identificar signos de irritación peritoneal en ese momento, es fácil de identificar características de las masas, entonces si son quísticas, si son sólidas, si son pétreas, si están adheridas a estructuras y planos profundos. Ustedes, a medida que exploren pelvis, entonces se van a identificar la normalidad y van a identificar fácilmente algún tipo de anormalidades. Nosotros nos creemos muchísimo lo que examinamos, ¿sí? Por eso somos tan estratégicos y sistemáticos para evaluar la pelvis. Nosotros además usamos la exploración por el tacto, también por el recto, que nos ayuda a hacer precisión un poquito mayor del componente y el compromiso no solamente de los órganos ginecológicos, sino todos los órganos de sostén y limítrofes de los órganos ginecológicos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros usualmente, si tenemos alguna duda con el tacto vaginal, usamos el tacto vaginorrectal. Y después del enfoque clínico nos vamos a la parte paraclínica. Entonces acá es cuando decimos que mi enfoque o los estudios paraclínicos, pues no tenemos ningún estándar para evaluar este tipo de masas. Entonces ya vamos a ir dándonos cuenta que si no tenemos estándar es porque conocemos mucho pero no tenemos nada específico. Entonces, y de eso se trata. Entonces tenemos los marcadores tumorales. El más ampliamente usado, económico, asequible es la glicoproteína producida en el epitelio celómico, que en las personas adultas es el pericardio, el pleura y peritoneo. Se llama CA125, conocida, como les digo yo, en el bajo mundo del cáncer, marcador del cáncer de ovario. No tienen por qué asustarse con un CA125 positivo. De hecho, si ustedes, la parte masculina, se realiza un CA125 de manera aleatoria, pues va a salir positivo. En algunos casos, y eso es porque puede haber algún tipo de inflamación secundaria de esos epitelios en la adultez. Se eleva en el 80% de los cánceres de ovario en estadios avanzados 3 y 4. Eso quiere decir que hasta un 20%, hasta un 30% de las pacientes con cáncer avanzado ovario no tienen el CA125 positivo, y también solo se eleva en estadios 1 y 2 hasta un 50%. Por eso es sensible, pero es poco específico. Y muchísimas patologías benignas del tracto ginecológico, del tracto urinario, del tracto gastrointestinal pueden incluso elevar el CA125. Las más frecuentemente usadas desde el punto de vista ginecológico, endometriosis y miomatosis, pero los embarazos pueden elevar el CA125, las enfermedades pélvicas pueden elevar el CA125,
Los abscesos pélvicos pueden elevar el CA-125. Las apendicitis, las enfermedades articulares, los abscesos gastrointestinales pueden elevar el CA-125 y algunos otros tipos de marcadores tumorales. La gastritis, pancreatitis, colecistitis, cólicos biliares, cólicos ureterales, infecciones urinarias, menstruaciones retrógradas, todo eso puede elevar el CA-125. Entonces, no se vayan a asustar, toca pensar un poquito y enfocarlo en esa paciente específicamente para que le solicite el CA-125. Nos acostumbramos a que pedimos el CA-125, es para que salga positivo y poder mandárselo a un especialista para que haga todo el enfoque clínico válido. No hay ningún problema por eso. Si hay algún tipo de dudas, muy válido solicitar el apoyo de los especialistas. Glicoproteína del epidimio humano, el H4, esta es un poquito más sensible para evaluar tumores o cáncer epitelial de ovario en las mujeres premenopáusicas, que es cuando tenemos la mayor duda de ser agresivos con la cirugía. Entonces es en las endometriosis bilaterales, en las endometriosis profundas, en las endometriosis gastrointestinales, donde queremos manejar quirúrgicamente y agresivamente a estas pacientes, pero están en época premenopáusica. O queremos hacer tejido o conservación de tejido ginecológico para no someterlas a una menopausia. No lo cubre el POS, cuesta acá en Cúcuta alrededor de 300.000 pesos, asociado a un marcador, un software de índice Roma con el CA-125, predice bastante bien la probabilidad de cáncer de ovario en pacientes premenopáusicas. Tiene sus dudas también en las posmenopáusicas, igual que todos los marcadores tumorales, pero es otra estrategia que tenemos. Y básicamente lo usamos es para ver si vale la pena someter a una paciente a una cirugía mayor o incluso podemos conservar tejido ovario en caso que los podamos usar. Hay varios tipos de marcadores tumorales. Estos son los que rápidamente accede el médico general y cualquier especialista. El CA-19-9 es específico para cáncer de páncreas, hígado, pulmón, glándula mamaria y cáncer mucinoso, principalmente del tracto gastrointestinal. Poco probable en los cánceres de ovario, pero también hay patologías benignas, obviamente principalmente las glándulas del tracto gastrointestinal alto, como cirrosis y hepatitis. La alfa-fetoproteína es específico para tumores germinales, pero también malformaciones murerianas congénitas o incluso hepatitis y cirrosis pueden elevar. Estos son marcadores tumorales o oncoproteínas fetales, entonces están elevadas en todas las pacientes que estén embarazadas, entonces mucho ojo con eso. La HCG o la subunidad beta de la HCG es específica para embarazos, pero también la podemos usar en marcador tumoral con enfermedad trofoblástica, tumores germinales de ovario, incluso algunas enfermedades hepáticas también pueden producir algo de elevación de la beta HCG, para que no se confundan. Puede haber HCG fantasma o beta HCG fantasma, y esto es por la similitud que hay con otras hormonas, otras proteínas como la TSH, FSH y LH. Y el antígeno carcino embrionario, que también es un marcador tumoral específico de tumor mucinoso, productor de mucina, principalmente gastrointestinal, nos ayuda a hacer una diferenciación patología gastrointestinal pélvica versus ovárica o patología ovárica mucinosa cuando se encuentra positivo. Ya hablamos de la ecografía transvaginal, tiene una sensibilidad hasta el 91% y especificidad muy parecida. Nos ayuda incluso con muchas estrategias y muchos términos que ya vamos a ver adelante, si es una patología benigna o maligna, pero hasta un 10% en manos expertas, digamos, tiene algún grado de confusión de no saber cuál es el órgano que lo origina y grado de confusión de no saber
si es patología benigna o maligna. Por eso cada vez más gente se entrena en hacer ecografías pélvicas un poquito más específicas. Y sin duda alguna es la ecografía, el estudio de elección en estas pacientes con sospecha clínica de masas pélvicas. Obviamente ya hay unos criterios muy sugestivos de malignidad, y es que haya ascitis, es que haya tabiques, es que haya Doppler o vascularización aumentada, es que haya componente sólido, es que esté de manera bilateral, que se encuentren tabiques gruesos mayores de 3 milímetros. Todo eso nos hace sospechar de que sea algún criterio de malignidad, pero entonces ahora tratamos de que hablen el mismo idioma todos los que hacen este tipo de imágenes. Y ya dijimos que hasta un 10%, de acuerdo a la capacidad de entrenamiento. Obviamente, si no hay un adecuado entrenamiento, pues es mucho mayor las ecografías que no nos dan la información que requerimos. Y lo que requerimos básicamente son dos cosas: órgano de origen y probabilidad de malignidad. Entonces pasamos a la resonancia nuclear magnética. La tendencia o lo que vemos en consulta externa es que cuando la ecografía no nos soluciona nuestras dudas, pasamos a TAC pélvico o TAC de abdomen y pelvis. El TAC de abdomen y pelvis nos va a confundir aún más de lo que no puede solucionar una ecografía transvaginal. Por eso la recomendación es, si la ecografía transvaginal no soluciona su duda, váyase directamente a una resonancia que es mucho más específica para los tejidos pélvicos. Esas son las probabilidades de masas pélvicas o rendimiento de los exámenes. Entonces, un examen pélvico y manual hasta una especificidad del 95%. Hallazgos ecográficos hasta un 83%, índice de resistencia y pulsatividad, que eso es usar Doppler con ecografía, esas son el rendimiento. Obviamente las morfologías del rendimiento, la resonancia, la tomografía vemos que es mucho menor que incluso la ecografía. Estudios especializados en cáncer como el PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones dentro de un TAC, pues es mucho menor para evaluar el órgano y la probabilidad de malignidad, y el rendimiento es solo el marcador tumoral, el PCC. Entonces, las estrategias van hoy en día en realizarla de manera combinada. El gol estándar para la patología, para el diagnóstico histopatológico, evidentemente es la patología, pero nunca realizar una aspiración de manera percutánea o nunca biopsiar esos quistes de manera percutánea para evaluar un diagnóstico. Primero, porque es poco probable que lleguen hasta el tabique, hasta la lesión nodular. Entonces, no vamos a tener muestras definitivas, y lo otro es por la probabilidad de ruptura y diseminación de esas células en la cavidad abdominal. Cuando tenemos sospechas de malignidad, cuando la patología está produciendo síntomas, pues tenemos que pensar en un enfoque quirúrgico. Pero sin duda alguna está el seguimiento, observación y el manejo expectante. Conocemos otros índices de malignidad, Jacobs, lo van a usar, se van a casar con eso, tiene que ver con el estado menopáusico, los hallazgos ecográficos y el CA125, todo ampliamente usado y conocido, lo tienen en un momentico durante una consulta, y con esto van a evaluar la probabilidad de que sea maligno. Entonces tiene un rendimiento, una sensibilidad del 72%, una especificidad hasta un 92%. Si tiene mayor de 200, el índice de riesgo de malignidad es alrededor del 40%. El enfoque, sin duda alguna, lo tiene que hacer un ginecólogo oncólogo, y cuando tiene un índice de riesgo menor de 200, la probabilidad de malignidad es de 2.7, existe, pero es mucho menos probable. Entonces el enfoque de estas masas las puede hacer el ginecólogo general, y las va a hacer el ginecólogo general. El índice de Roma, como ya les dije, es diferente para la perimenopausia y posmenopausia. Es un valor algorítmico de un software que lo saca un sistema. Entonces solamente necesita 2 puntos objetivos, que es en sangre, el CA125 y el H4, que son los marcadores tumorales específicos,
Y lo otro que es un dato que necesita para la fórmula es saber si está en premenopausia o está en posmenopausia. Entonces, premenopausia, obviamente ya sabemos, menopausia ausencia es en grados menstruales durante un año. Para evaluar la menopausia en pacientes histerectomizados, pues nos tenemos que ir a los marcadores serológicos como la FSH y la LH para evaluar si está la paciente en menopausia. Sensibilidad del 94%, especificidad hasta el 75%. Migramos hacia las imágenes, que ya hablamos que pueden solucionar hasta un 10%, hasta un 90%, perdón, de todas las masas pélvicas. Esta es otra estrategia que es muy sencilla de usar y es las reglas simples. Eso es de evaluar durante la ecografía marcadores fuertes para malignidad que se llaman M y son componente sólido, presencia de ascitis, estructuras papilares, quistes irregulares mayores de 10 milímetros y flujo aumentado en el Doppler. Y las reglas benignas, que son que sea unilocular, que el componente sea sólido, pues no haya, o sea, menor de 7 milímetros, que no haya tanto flujo en esos quistes o esté ausente, que no haya componente sólido o papilar dentro de esas lesiones quísticas y que sean menores de 10 centímetros y ausencia total de flujo. Entonces esas son las reglas benignas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la regla 1 es sencilla. Ante la presencia de uno o más hallazgos M, o sea, malignidad, en ausencia de los benignos, pues la masa lo más probable es que sea maligna. En ausencia, y la regla 2 es en la presencia de uno o más hallazgos benignos, en ausencia de hallazgos malignos, pues la masa es benigna. Y la tercera regla, que es la poquito difícil, es cuando está todo mezclado. Entonces, cuando están mixtos o cuando hay ausencia de hallazgos descritos previamente, pues no son conclusivos, nos vamos a un estudio especializado que es la resonancia. La regla simple es especificidad del 93%, de sensibilidad del 93% y especificidad del 81%. Ustedes se dan cuenta que yo siempre les muestro o les trato de mostrar el rendimiento de todo lo que nosotros hacemos. Y eso que es importantísimo no solo para ginecología, sino en general, cuando enfoquemos cualquier tipo de estudio en las pacientes, es porque les solicitamos algo a las pacientes para que nos ayude a solucionar algo que tenemos nosotros después de un interrogatorio y de un examen físico y obviamente producirles o de ahí se escalona un tratamiento o algo adicional. Y también corregir el grado de error de este tipo de examen que nosotros hacemos para no dejar pasar cosas a veces muy obvias o muy evidentes. Les digo, pacientes con ascitis, carcinomatosis, y me llegan con un CA125 que está negativo, yo no les digo, tranquilas, váyanse para la casa, que lo maneje el ginecólogo porque usted no tiene cáncer. ¿Listo? Entonces, no me lo está ayudando, no lo estoy solicitando para el diagnóstico, lo estoy solicitando para el seguimiento porque ya hice el diagnóstico con otra estrategia que es mucho más sensible y específica. Y existen modelos matemáticos, principalmente los modelos de regresión, todos son del grupo IOTA, que son los que tratan de evaluar cuál es la mejor estrategia para enfocar estas masas pélvicas, e incluso cuál es la mejor estrategia para tamizar a las mujeres. Y esto va a depender de acuerdo a los antecedentes de cáncer de ovario, terapia hormonal, edad de la paciente, diámetro de la lesión, si hay presencia o no de dolor, ascitis, Doppler, componente sólido, los bordes, las sombras acústicas del flujo intratumoral. Todo esto se puede sacar después de haber estudiado a las pacientes, se meten dentro de una plataforma que simplemente nos dice cómo llenarla y da uno clic y nos evalúa la probabilidad de cáncer de esa paciente específicamente. Y obviamente tratan de hacer regresiones logísticas mucho más cortas o asequibles, que claramente tenga algunos patrones ya específicos y fáciles de identificar.
pero a medida que vamos quitando preguntas adicionales, pues vamos disminuyendo la sensibilidad y la especificidad de esa prueba, por lo tanto vamos aumentando ese grupo gris en las cuales no nos soluciona o no le solucionamos a la paciente el diagnóstico. Criterios de remisión, yo siempre les digo a los ginecólogos, mira, acá no se trata de tener la razón, yo sí creía, yo no creía, tratemos de enfocar a la paciente y explicarle muy bien a la paciente. A mí no me interesa que me digan a los pacientes, venga y me ayuda a operar este tumorcito de ovario, que lo más probable es que sea un endometriomita, ¿listo? Y tiene esto y esto y estos marcadores, pero nunca le contamos a la paciente que ese endometriomita puede estar pegado al colon y que tiene hasta un 30% de probabilidades de tener un componente de una endometriosis profunda y además requerir de secciones intestinales que evidentemente las podemos hacer, ¿sí? De diferentes técnicas, pero es muy diferente que la paciente sepa que tiene la probabilidad elevada de que salga con una colostomía o que tenga complicaciones secundarias del proceso gastrointestinal prequirúrgicamente, ¿sí? Durante el acto quirúrgico con esos hallazgos. Entonces, siempre mayores índices de riesgo de malignidad mayores de 200, siempre sea 125 elevados mayores de 35, siempre que haya citis, siempre que crean que las masas que están en la pelvis sean tumorales o sean metastásicas, siempre que haya historia familiar de cáncer de ovario, siempre que no sepan de dónde se está originando la masa. Eso es simplemente para enfocar al paciente y explicarle cuáles son sus riesgos. Una correcta identificación, un estudio de orientación diagnóstico de las masas va a generar una remisión oportuna y va a permitir al que va a hacer el abordaje ginecólogo o ginecólogo-oncólogo la mejor técnica para evaluarla, que sin duda alguna es mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva, ¿por qué? Porque tenemos mayor visualización de toda la cavidad pélvica y de toda la cavidad abdominal. Evidentemente, mucho más fácil revisar toda la cavidad por la paroscopia cuando metemos un tubito dentro del ombligo a revisar toda la cavidad abdominal si hacemos una incisión panestilo transversa pélvica, que siempre todos van a querer bajita para que no se le note al paciente. Sangran menos, se recuperan más rápido. Ustedes se dan cuenta en piso cuando rotan, las pacientes que están en procedimientos por la paroscopia, la recuperación es mucho mayor, perdón, mucho más rápida versus las laparotomías. ¿Listo? Entonces, y eso repercute en costos a largo plazo en un sistema. Siempre que haya sospecha de que sea una enfermedad maligna, siempre es oportuno buscar un especialista en oncología para que enfoque el tratamiento quirúrgico de esa paciente. Tenemos la costumbre, o teníamos, ya evidentemente ha cambiado, costumbre que como no había ginecólogo-oncólogo, entonces nos tocaba operarla a nosotros. ¿Sí? Hoy en día nos damos cuenta que esos pacientes, si se logran sacar de Cúcuta, del sitio donde están ustedes, porque solamente hay ginecólogo, ¿sí? Les va a ir muchísimo mejor esa demora de un mes, mes y medio, mientras consiguen la remisión en una ciudad donde tengan estos centros especializados para atender a estas pacientes, que incluso operarlas ahí, porque es lo único que tenemos. Entonces, siempre buscar un grupo multidisciplinar. Incluso nosotros tenemos pacientes oncológicas que requieren grupos multidisciplinarios mayores o terapias mayores que no tenemos acá. En Cúcuta, pues las remitimos, a pesar de que hacemos unas cosas, también sabemos cuáles son nuestros límites y las remitimos a centros especializados en manejo de oncología donde pueden acceder las pacientes y se van a beneficiar de eso. Esa es nuestra función. Sin duda alguna, la masa anexial es una patología frecuente, plantea muchísimos retos diagnósticos, terapéuticos, ante los cuales el médico general y el ginecólogo deben tener claridad conceptual en lo que necesitan descartar, observar y tratar.
para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado, mínima morbilidad y mayor beneficio al paciente. Y yo digo que todos esos son retos médicos, pero existen unos retos que desafortunadamente hoy toca incluirlos dentro de un abordaje, y son los retos administrativos. Entonces, yo me imagino el escenario, porque me lo cuentan los pacientes. Doctor, es que fui al médico porque tenía dolor abdominal. Eso me pasó precisamente en diciembre, después de que me tomé unos tragos, de que me comí una paella, me comí unas hallacas, y me mandó un tratamiento. Me mejoré una semana, pero después yo creo que comí otra cosa. Entonces, cuando el paciente le va enfocando y lo va organizando a uno, entonces uno dice, claro, buscapina, trimestoprim, sulfa, ni siquiera uno examina al paciente, ¿sí? Por todos estos retos administrativos, tener que pasar al baño, hacer chichi, colocarse la bata, ustedes lo van a vivir. Entonces uno dice, claro, trimestoprim y buscapina. Entonces ya la tercera consulta, por lo mismo, 4 o 5 meses después, entonces ustedes ya le dicen al paciente, oiga, usted está como aumentándose de peso, y se dan cuenta del barrigón que tiene la paciente ya, de su ascitis, de su sintomatología. Entonces ahí pasan al examen físico y entonces empieza a estudiar los pacientes. Entonces ahí van los marcadores tumorales, van las ecografías. Entonces es otro reto que desafortunadamente hemos caído, estamos inmersos en ese sistema de salud que tienen que tener las alarmas prendidas. Entonces, nunca olvidar el enfoque clínico, nunca olvidar el examen físico. Eso no tiene excusa, ¿sí? Eso no tiene excusa. Si ustedes tienen dudas con respecto a una vez hecho el interrogatorio y una vez hecho juiciosamente un examen físico, entonces obliguen a esos pacientes a volver a consultar para que ustedes, si tienen dudas, si están limitados para tomar exámenes, si están con dificultad para acceder a un especialista porque se encuentran lejos, obliguen, comprometan al paciente para que vuelva, ¿sí? Que seguramente en un mes y medio ya está un poquito más florido el cuadro, ya de pronto el examen físico es más evidente y ustedes ya han podido solucionar cómo y hacia dónde van a derivar al paciente. Entonces, involucren un poquito más al paciente para que esté pendiente de su salud con estos criterios, ¿listo? Y eso es lo que tenía para hoy, muchachos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ya están en clase? ¿En otras? ¿En rotación? Bueno, muchachos, con Diego cuadro a ver si mañana o el sábado hacemos la siguiente, que va a ser cáncer de ovario, ¿listo? Recuerden los grupos de las monografías, tratar de solucionar este fin de semana todas las situaciones. Nos vemos entonces pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día para todos.